porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos a tu podcast Maternandeando. Este podcast es un espacio para compartir ideas. Las opiniones de nuestros invitados les pertenecen únicamente a ellos y no representan necesariamente las de Maternandeando o el equipo detrás de este proyecto. El día de hoy les tengo un invitado sorpresa. Híjole, es el subsecretario de la Diversidad Sexual y de Género. Él es Ricardo García y nos viene a platicar algo lindísimo que es parte de su historia de vida y cómo va a impactar en defender los derechos humanos de muchas personas de nuestro estado, de nuestro país y de nuestro mundo. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eli. Muy feliz, muy agradecido de que abras este espacio porque sé que tus contenidos van dirigidos a muchas mamás, incluso a muchos papás, y que creo que visibilizar a la diversidad sexual y de género es un tema importante en una crianza consciente y respetuosa que atienda también este sentido de pertenencia e importancia. Al contrario, gracias a ti por venir a generar este contenido que va a impactar en muchas familias, en muchos hogares, pero también abrirnos tu corazón porque sé que eso también genera y mueve algunas emociones, pero me encanta saber que estás emocionado de compartirnos. Para empezar, me encantaría saber, primero que nada, cómo fue tu infancia, cómo veniste creciendo, cómo te sentías tú en tu hogar y ya después vamos a ir abriendo como todo el tema. El tema. Sí. Claro que sí. Pues bueno, me tocó ser hijo mayor. Yo tengo 2 hermanas. Quien sigue de mí es mi hermana Caro, luego es mi hermana Nati. Mis papás, pues la verdad es que me provocaron una infancia muy bonita, también con muchos retos, con muchas particularidades. En mi hogar se vivió muy de cerca el alcoholismo. Y por tanto, pues de ahí se derivan pues muchas situaciones de disfunción familiar que hoy puedo agradecer profundamente porque entiendo que en mi propio proceso el haber hecho consciente todo lo que viví desde una perspectiva de amor me ha llevado también a entender que mi papá también tuvo una infancia, que mi mamá también tuvo una infancia y que con toda la imperfección que todas las historias de crianza pueden tener, me siento agradecido porque siempre me hicieron sentir un hijo amado. O sea, siempre estuviste en un hogar como contenido a pesar de las dificultades que generaba tu historia, ¿no? La parte del alcoholismo, por ejemplo. Sí, y que bueno, creo que aquí es donde empieza a ser importante el tocar el tema del patriarcado, del machismo, toda esta perspectiva que el feminismo ha traído y que nos ha enseñado cómo siempre se ha puesto en una posición de supremacía a los hombres o a todo lo asociado con lo masculino. Y como las mujeres o todo lo asociado con lo femenino, pues siempre ha sido omitido o se ha vivido vulneración, ¿no? Entonces, cuando las mujeres o personas no cubrimos estándares cis heteropatriarcales, cuando digo cis me refiero a las identidades cisgénero, es decir, quienes se identifican con el género que se les asignó en razón de su sexo al nacer o que no cubren los estándares de la heterosexualidad o de la masculinidad, pues pareciera que hay una condena derivada de estos pactos sociales que se firman con los roles tradicionales y desde mi infancia, pues esto me impactó de cierta forma. Siempre fui como un niño muy sensible, no tenía talento para el fútbol, todos estos temas muy culturales y que desde la ignorancia venimos replicando y perpetuando, que cuando, reitero, no cubres con estos estándares que se han normalizado como los aceptables cuando eres niño, en el caso de los niños, pues no se te considera dentro de los estándares de la masculinidad y entonces vives violencias desde etapas muy tempranas, ¿no? O sea, se me decía marica, jotito, era el último elegido en los partidos de fútbol, en las clases de educación física. Me costaba mucho trabajo tener amigos, te reitero que soy hermano mayor de hermanas y pues hubo ciertas ambigüedades en mi propia historia que hoy comparto con amor, no para vulnerar a mi padre, sino para que a través justamente de la historia compartida con mi papá, con lo bueno y lo no tan bueno, pues hoy quienes nos ven puedan cuidar, no replicar este tipo de cosas, ¿no? Si yo quería jugar al papá y a la mamá con mis hermanas, que eran como los juegos que a mí más me atraían, o yo tomar un Ken o un Max Steel y no jugar a nada que tuviera que ver con peleas, sino al papá y a la mamá en una casa de muñecas,
pues sentía culpa porque pues esos juegos eran de niña y mi papá se podía molestar. O si mi papá llegaba, pues hacían ciertos comentarios en los que pues yo como que muy pequeño, sin entender de fondo, lo que me cuestionaba era algo conmigo no está bien o no soy lo suficientemente hombre, ¿no? Desde todos estos estándares. Y en la escuela se replicaba. Se podría decir que todo esto que venía de casa impactó en tu autoconcepto y en tu autoestima desde muy chiquito. Entonces tuviste una etapa de dudas sobre si estaba bien o no, hasta lo que te gustaba, ¿no? Hasta lo que te sentías atraído y todavía no había como... En cuanto a la etapa de juego, ¿no? En Sí. cuanto a la etapa de juego, Sí, qué así juegos me es. parecían Así interesantes, es. etcétera, sí. Y fíjate que yo creo que esto pasa muchísimo aún en los hogares porque todavía está estos tabús, ¿no? De las muñecas son para las niñas, los coches para los niños, el fútbol te debe de gustar porque te debe de gustar si eres hombre, ¿no? O sea, si eres niño. Entonces, qué lindo que lo cuentes desde una sensibilidad que siempre has tenido. Porque esto no representa más que eras un chiquito muy sensible, muy conectado contigo mismo, pero esa conexión se veía pues un poco, pues la tapaba un poco esa visión del contexto familiar, ¿no? Sí, del contexto, reitero, pues machista que se enfrenta socialmente, porque pues con el tiempo tuve que asumir y que entender que mi papá no estaba haciendo nada más que replicar lo que él también había recibido y escuchado, ¿no? En tiempos en los que además había menos información. Entonces, con el tiempo, pues fui entendiendo algo que me gustaría recordarle a las madres, a los padres que nos ven. Los juegos, los juguetes no deben tener género. Hay que entender que hay roles de género tradicionales que se derivan justamente del pacto de la feminidad, del pacto de la masculinidad, que no precisamente firmamos, pero que pareciera que así fue desde el mismo momento en que lo asumes, lo replicas, lo perpetúas sin cuestionarlo, sin discernirlo. Yo no estoy diciendo que un niño no deba tomar un balón o que una niña no pueda jugar con las muñecas. Lo que estoy diciendo es que si una niña también quisiera tomar el balón, no tendría por qué haber problema. Y que si un niño quisiera también tomar una muñeca o jugar a la cocinita, no tendría por qué haber problema. Creo que es una etapa en la que toda persona desde la niñez tiene todo el derecho de explorar, de conocerse a través del juego y de entender que estas particularidades que hemos asignado y perpetuado inconscientemente como la asignación de colores azul y rosa, solo fútbol o a las guerritas o solo cocinita y crianza, para las niñas en este caso son sesgos que hoy tenemos que hacer conscientes y que tenemos que cuestionarnos por qué y de dónde viene, ¿no? Entonces, pues bueno, te reitero, nunca cubrí como estos estándares no conscientes. En la escuela me fue muy complicado, muy complicado. Y aquí habría que entender algo. Esto que yo te estoy compartiendo en realidad no tiene nada que ver con mi orientación sexual como hombre abiertamente homosexual. Solo estoy hablando del niño que fui, a qué me gustaba jugar, para qué no era bueno. Y esos temas no tienen nada que ver con una orientación sexual. Es más de informar a quienes nos ven. Ese es un tema que en mi caso se haría consciente pues mucho tiempo después. La historia de cada persona de la diversidad sexual y de género es distinta. Es decir, hoy podemos tener personas adultas de la diversidad sexual y de género con identidades trans o con orientaciones sexuales disidentes o no normativas. Es decir, un hombre homosexual, una mujer lesbiana, una persona bisexual. Y cada caso fue distinto. Es decir, alguien hizo consciente que no se identificaba con el género que se le asignó desde los 9 años. Pero en el caso de otra mujer trans o de otro hombre trans, esto se hizo consciente hasta los 16 años, ¿no? O en el caso de una mujer lesbiana aquí presente, pudo haber hecho consciente su orientación sexual a los 13 años y en el caso de otra compañera mujer lesbiana lo hizo consciente a los 17. Claro. Y en mi caso, tal vez yo lo asumí de manera más consciente a los 23 o 24 años, ¿no? O sea, el caso de cada persona es distinto y merece ser respetado y no generalizado. Claro, cada quien tiene su historia de vida y cada quien va siendo consciente, precisamente hablando de la orientación, en sus momentos en donde ya estás como un poquito más preparado o haces el descubrimiento, como lo dijiste tú, hasta los 23 años, ¿no? Sí. Y es por eso que lo que yo te comparto
de mi niñez, no es relacionándolo porque no tiene nada que ver con mi orientación sexual homosexual, sino más bien compartiéndote que desde muy temprana edad, ahora me doy cuenta, no cubrí los estándares de la cis heteronorma social. No los cubrí. Y siempre tuve que enfrentarme como este tipo de violencias, reitero, desde los espacios mismos educativos también, ¿no? Desde la privada donde viví, que por cierto, pues tuve excelentes amigos, pero estas bromas normalizadas que se nos permiten desde los ambientes familiares o en la calle o en donde se vive, normalizar palabras que no quiero replicar aquí, ¿no? Pero sabemos este tipo de bromas que se hacen hacia las personas de la diversidad sexual y género que están muy normalizadas en el lenguaje coloquial y popular. Pero en cuanto a mi orientación sexual, asumo... Yo tuve 2 novias a las que quise muchísimo. Es más, tú conociste, pues creo que a las 2. Tú conociste a las 2. Y fue real. Estuve con ellas con todo mi corazón, las quise, me viví desde todas las aristas, muy pleno con ellas, así como tuvimos broncas y etapas de la edad, ¿no? Pero lo que yo no asumía de mí, Eli, era mi atracción sexual, emocional y afectiva hacia los hombres. Y tal vez alguien que en este momento nos escuche se pueda cuestionar, bueno, pero entonces eres bisexual. Claro. Y aquí conceptualmente quisiera decirles que desde diversas personas autoras que han hecho muchas aportaciones respecto al desarrollo de la sexualidad, se entiende que la orientación sexual no es algo definitivo. La orientación sexual en cada persona es algo que se descubre. Y en esa etapa de mi vida, pues yo estaba muy lejano a ser consciente de mi atracción sexual, emocional y afectiva hacia los hombres. Y tengo claro por qué. Todos los prejuicios que yo había internalizado. Porque en mi caso, te pude poner ciertos ejemplos de mi papá, pero hubo dualidades también muy importantes. En mi caso, mi papá siempre me dijo, hijo, tú puedes llorar. Cuando escuches que los hombres no lloran, no hagas caso, eso hace daño, llora. Mi papá nunca se refirió de manera despectiva, por ejemplo, a hombres homosexuales. Mi papá siempre me dijo, respeta y si escuchas que agreden, defiende. Entonces, en mi casa, si bien pudo haber bromas, reitero, todo esto que se normaliza, lo que sí te puedo decir es que no hubo agresiones abiertas hacia la diversidad sexual y de género, pero sí las escuché en la escuela, en mi caso. Muchas en la escuela y en el contexto. Y podías prender el televisor. En aquel tiempo los niños podíamos ver La Hora Pico y existían personajes estereotípicos como Carmelo, el mesero, y no me acuerdo quién más. Eran como 2 meseros en La Hora Pico y pues habían violencias estereotípicas hacia hombres homosexuales, ¿no? Entonces, claro que entiendo que me enfrenté a un contexto que me hacía alejarme de asumir mi orientación sexual. De manera, bueno, yo voy a retomarlo como tu parte de psicólogo. Sí. ¿Crees que cuando puedas tener este descubrimiento es cuando más conectado estés contigo mismo? Sí, sí. Pero creo que, reitero, en el caso de cada quien es distinto y quien sea que nos esté viendo, quisiera invitarles a comenzar por cuestionarse qué tantas bromas replicamos, qué tantos estereotipos, estigmas y prejuicios no hemos hecho conscientes que están presentes en nuestro hablar, que están presentes en nuestra forma de pensar, que es conocida por las personas que nos rodean y que cuando eso sucede, alguna persona de la diversidad sexual y de género, sea por orientación sexual o por identidad, nos escucha, solo le hacemos más complicado que tenga un diálogo consigo misma la persona. Creo que en mi caso, lo que lo termina de hacer complejo es que, a ver, yo termino creo que mi último noviazgo con una chica a los 22 años. Asumo muy joven una dirección general escolar a cargo de preescolar, primaria. Posteriormente abrimos la secundaria y la prepa, tú recordarás. Entonces, tu servidor era el director general de un colegio con 4 niveles educativos a cargo de una comunidad que terminó casi en los 450 estudiantes, maestros, familias, en un contexto de alta vulnerabilidad social. Empecé muy joven y pues estereotípicamente hablando,
En este caso, un hombre homosexual se puede dedicar, reitero, estereotípicamente hablando, y no tiene nada de negativo, solamente es invitar a la sociedad a que haga consciente cómo se estereotipa muchos roles, ¿no? Puede ser un hombre homosexual y se ve bien o es aceptado que te dediques a la moda o al estilismo, que es digno y es increíble, pero también podemos haber hombres homosexuales que no elijamos esas profesiones, esas actividades, ¿no? Y pues, ¿qué crees? Que tú no puedes ser homosexual y ejercer la docencia o estar al frente de una comunidad educativa, porque podrías ejercer violencias sexuales o porque podrías no convertirte en un ejemplo para familias o para educar. Y esos son estereotipos muy violentos. Entonces, siempre estuve consciente que tenía una enorme responsabilidad. Y creo que en aquellos tiempos en los que no me atrevía a tener un diálogo importante conmigo, aún siendo psicólogo, inconscientemente, por mi actividad, yo temía muchísimo asumir mi orientación sexual. Sí. Y viví un ciclo muy doloroso que yo me atrevo, tal vez creo que es la primera vez que lo abro así en una entrevista, en este caso aquí en tu espacio, en tu podcast. Viví un ciclo muy doloroso que hoy decido poner aquí en la mesa para que trascienda en corazones para quien allá nos esté viendo. Se daba un viernes y a lo mejor yo tenía contacto sexual con algún hombre. El hecho terminaba y yo decía, no, yo creo que me confundí, yo creo que solo tenía necesidad sexual, no, lo asumí, no. Y entonces la persona me decía, oye, me gustó mucho estar contigo, me pasas tu teléfono, tú escríbemelo, yo te busco. La persona se iba, lo rompía, le rogaba la vida al cielo, no volverlo a encontrar, que nunca se lo contara a nadie. Me quedaba con muchísimo miedo. Y le rogaba al universo que nadie en mi comunidad educativa, nadie en mi familia lo supiera. Y además asumo una primera candidatura a diputado a los 26 años de edad. Entonces esa primera candidatura yo la viví con muchísimo miedo porque no quería que nadie supiera que yo era homosexual. O que me sentía atraído sexual y afectivamente hacia los hombres. Bueno, en aquel tiempo pensaba que solo sexualmente, me daré a entender. Y entonces tal vez venía el lunes o martes y yo conocía a alguna chica o forzaba algo con una chica y le invitaba a cenar el jueves y cenaba con ella y en mi cabeza estaba, es que sí me gusta, es que yo creo que puede ser mi novia. Sí, yo tengo que tener una novia, me quiero casar, quiero tener hijos. ¿Y qué crees? Que pues a lo mejor nos despedíamos y entonces volví a pensar en intimar sexualmente con un hombre y se renovaba el ciclo de culpa. Y así lo viví 6 años de mi vida en un proceso súper doloroso, donde fui muy feliz en mi trabajo, donde creo que en conjunto con muchas otras personas hicimos un bien maravilloso en esa comunidad educativa, entregando nuestras vidas. Pero la verdad es que yo no tenía vida personal. A través del trabajo buscaba negar mi orientación sexual. Hasta que un día, después de un ciclo tan doloroso en el que terminé profundamente vacío, porque no intimaba emocionalmente con nadie. Es decir, los chicos con los que llegaba a tener algún tipo de encuentro, pues todo se quedaba en el encuentro, ¿no? Pero no les hablaba de mí, no conocía a la persona y esto se volvió como algo compulsivo en el que ahora entiendo que era una manera, en mi caso, quiero que quede muy claro, en mi caso, de sentirme amado. No hablaba con nadie. Y llega un punto en el que considero que mi ciclo se cumple al frente de esta institución. Me costó mucho trabajo tomar la decisión porque realmente amé esa comunidad educativa y sin falsa humildad te puedo decir que fui muy querido ahí. Pero me había prometido que si algún día dejaba el colegio yo me iba a ir a trabajar un tiempo a Chile. Admiraba y admiro mucho a Salvador Allende y a Gabriela Mistral, 2 personas ilustres chilenas. Y yo dije, me voy a hacer trabajo social en ese país, de gente que me ha inspirado mucho política y pedagógicamente hablando, en este caso Salvador y Gabriela. Me voy a Chile y muy pocos meses antes de irme, quien era mi terapeuta me dijo, apenas lo empecé a hablar con ella a mis 28 años de edad. Yo no lo había hablado con nadie. Sí. Respecto me empezaba a atrever a cuestionar mi orientación sexual. Me dijo, Ricardo, ahora que estés allá, aprovecha que vas a estar en un lugar donde nadie te conoce. Tal vez eso te va a ayudar mucho
a sentirte más libre, a repensar las cosas, a sentir. Y estando allá fue maravilloso porque pues conocí a muchas personas increíbles y por primera vez en la vida me atreví a sentir desde acá, desde el alma, desde el corazón. Y tuve, pues yo le llamaría 2 enamoramientos fugaces. Con uno de ellos, mi querido Sebas, en Viña del Mar, sigo en contacto. Es una persona que aprecio mucho. Me atreví por primera vez a sentir desde el corazón. Y me prometí que cuando yo volviera a México, volvería entendiendo que vida solo hay una y que yo iba a vivir mi vida sin importar lo que se dijera. Porque era mi derecho a amarme sin importar cualquier tipo de prejuicio, estigma hacia mí como hombre homosexual. Y vuelvo a México y literalmente en cuanto aterrizo ese día conozco al primer hombre que amé, literalmente. O sea, ese día nos conocimos. Y creo que él fue una pieza muy importante en mi camino donde yo termino de entender que si bien en algún momento las relaciones afectivas que pude tener con chicas fueron reales, pues les quise desde el corazón, todo fue honesto, todo fue real, pero que en mi caso ya había llegado al punto de realmente pues descubrir mi orientación sexual. Y después de haber amado por primera vez a un hombre, pues entendí que hoy puedo referirme de mí mismo respecto a mi orientación como un hombre abiertamente homosexual. Esto se da a mis 29 años de edad, lo comienzo a abrir con mi círculo cercano. El papá de tus hijos, que es un hermano del alma, para mí uno de mis mejores amigos, fue uno de los primeros amigos con los que yo lo pude platicar. En mi familia, la primera persona con la que yo abrí este tema fue con mi tía Anita, después con mi tía Lucy, con mi hermana Caro. Mi hermana Caro fue maravillosa porque ella me acompañó a hablarlo con mi mamá. Yo no le tenía miedo a mi mamá. Reitero, en mi caso, porque puede ser el de muchas otras personas que nos estén viendo, en mi caso, mis papás no hicieron comentarios violentos respecto a la diversidad sexual y de género, pero yo había internalizado todo lo que la sociedad dice respecto a la diversidad allá afuera. Y yo tenía pues mucho temor de decírselo a mi mamá. Nunca dudé de su falta de amor, pero tenía temor. Mi hermana me acompañó, nunca voy a olvidar ese momento. Mi mamá me dijo, solo sé que te amo, que esto no va a cambiar y que tú eres mi hijo. Vuela alto, hijo. Jamás voy a olvidar lo que mi mamá me dijo. Me hizo sentir profundamente amado. Recuerdo que al otro día yo tenía que dar una capacitación para docentes de preparatoria en un colegio. Y antes de empezar esa capacitación me llegó un mensaje de mi mamá que me dijo, hijo, por favor quiero que tengas presente lo mucho que te amo. Nunca cambió nada con mi mamá. A los pocos meses me sentí preparado para hablarlo con mi papá. Mis papás, por cierto, se divorciaron desde que yo tenía 20 años. Lo hablé con mi papá y mi papá, cuando empiezo como a querer abrir el tema sin dar como un preámbulo que obviara que iba hacia allá, yo creo que mi papá lo había presentido y me dijo, antes de que me digas lo que sé que vas a decirme, solo quiero decirte que te amo profundamente y que siempre vas a contar con tu madre y conmigo como tu padre de manera, pues incondicional. Pues ya que le decía, ¿no? Recuerdo que para mí fue un momento muy importante. Entonces yo creo que en mi caso tuve la bendición de tener el amor de mi madre y de mi padre. Sí es un capítulo doloroso de repente hacer consciente que mis 20 y tantos años de edad se fueron en el llamado closet, pero decido entender que el pasado no puede cambiarse y hoy lo pongo al servicio de la sociedad, lo pongo al servicio de las personas de la diversidad sexual y de género, desde esto que yo amo y que es la política. Entender a la política como una forma de servir a la ciudadanía y ser de esas personas que en este estado trabaja por la visibilidad y por la consolidación de derechos de las personas de la diversidad sexual y género. Para mí es algo muy importante. Entonces hoy decido más bien verlo como mi historia me da la posibilidad de hoy ponerla al servicio. Esto me permite tener una empatía hacia este tipo de casos, ¿no? Donde se vive con mucho dolor, desgraciadamente todavía hasta hoy en día, y que no debiera, pero pues para eso estamos luchando, para poder erradicar
prejuicios. Ahorita que voy escuchando tu historia, me imaginé así visualmente en cómo una sociedad encierra a una persona en el closet, ¿no? O sea, cómo con todos estos prejuicios te van encasillando y te van encerrando. Y no me imagino la frustración, los momentos de desesperación y ansiedad que viviste cuando estabas en este proceso en donde decías, bueno, lo necesito, pero lo tengo que ocultar, pero por favor que nadie se entere, porque esas crisis como de ansiedades y angustias no las debe de pasar ninguna persona por ser quien es. Aparte de que tú eres una persona súper responsable efectivamente con las personas que te conocemos, sabemos que siempre vas a ser honesto y cuidar el corazón de la gente que te rodea, ¿no? Y lamentablemente esta vez tuviste que cuidar todo antes que tu propio corazón. Y me imagino que han de haber sido momentos, pues, en donde tocaste fondo y fue muy difícil. Y precisamente yo te admiro bastante, aparte de ser Gracias. el subsecretario. Eres mi compadre y yo te conozco, he visto tu crecimiento y he visto lo que haces por las personas en estado de vulnerabilidad. Y de verdad sé que en algún momento llegarías a algo grande en donde defiendas los derechos de las personas, porque siento que a veces la sociedad ya no ve a las personas como seres humanos que todos somos, sino más bien los encasilla y los cosifica y está haciendo todos estos estereotipos que solo lastiman. Y nos lastiman y nos hacen crecer esta violencia con la que tanto estamos luchando hoy en día y por lo cual tenemos que tener estos espacios para hablarlo, para visibilizarlo y para decir, oigan, en tu caso no pasó dentro de una familia, pero pasó dentro de un contexto escolar, Social. social. O sea, no era en tu contención aquí, sino fue acá lo que hizo que reprimieras todo este tiempo. Y me imagino que en otras historias puede ser desde aquí, desde tu Exacto, desde núcleo. mamá y papá. Imagínate, ¿no? Desde tus figuras de apego que tienen que ser seguras, que estén rechazándote como persona, ¿no? Y que tenemos muchos casos, Eli. Muchos. Entonces, a mí ahora lo que viene, lo que yo te quiero preguntar es cómo desde casa, ya vimos lo social, lo que impacta en una persona, en su orientación y en su conexión con uno mismo, pero ahora cómo desde casa, ¿qué pasa cuando un papá, mamá rechazan? ¿Qué siente un niño que ya sabe su orientación, que ya se identifica y dice, híjole, ahora no puedo hablar y tengo que cumplir con estos estándares que me están poniendo mis papás? Totalmente. Mira, a mí me gustaría, como psicólogo, compartirles que hay una escuela de la psicología, que es la psicología adleriana, con la que yo coincido mucho, me gustan mucho sus bases antropológicas, y la psicología adleriana dice que hay dos necesidades psicológicas básicas. Es decir, así como la biología, la medicina nos han enseñado que hay 4 necesidades fisiológicas básicas, que tiendo a decir, pues, a ver, sabemos comer, respirar, dormir y descomer. Si esas son las 4 necesidades fisiológicas básicas, pues bueno, la psicología adleriana nos dice que analógicamente hay 2 necesidades psicológicas básicas: pertenecer e importar. ¿Y por qué quiero decir esto? Eli, las mamás y papás que nos estén escuchando, ojalá guarden en su corazón que lo más importante que hay que cuidar de satisfacer psicológicamente en una hija, en un hijo, es su necesidad de pertenecer y de importar. Cuando una mamá o un papá tienen a una hija, hijo, hije de la diversidad sexual y de género, tienen de entrada el riesgo de replicar y perpetuar, reitero, prejuicios, estereotipos y estigmas. Lo más importante es que hagan conscientes sus creencias, lo que saben y lo que no saben respecto a diversidad sexual y de género, pero que sea desde el enfoque de derechos humanos, y que pidan ayuda. Que si hoy tu hijo te hace un comentario o una pregunta que te conflictúa, que hagas consciente: ¿por qué me está conflictuando? ¿Me está tocando algún prejuicio? Que si tu hija te hace algún comentario que no sabes cómo responder y que quieres hacerlo con responsabilidad, pero no sabes del tema, reitero, pidas ayuda. Y hoy, Eli, me gustaría compartirles que en este gobierno de la gente, encabezado pues por la primera mujer gobernadora del estado, Livia Denis, esta subsecretaría, les quiero mostrar, la guía Guanajuato Abraza la Diversidad,
ya la pueden descargar. Si ustedes en Google escriben Guía Guanajuato Abraza la Diversidad, Secretaría de Derechos Humanos, este PDF de 98 páginas lo van a poder descargar. A ti, mamá, a ti, papá. Eli, les puede ayudar muchísimo a entender a la diversidad sexual y de género desde un enfoque de derechos humanos, y esta te la regalamos a ti con mucho cariño de parte de nuestra gobernadora y de todo el equipo de la Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género, y también de la lucha social, de activistas que por muchos años antes de que existiera esta subsecretaría ya venían peleando por derechos y que nos abrieron camino. Así que te la regalamos con mucho cariño. Que las mamás y los papás nos busquen a la Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género. Aquí hay un directorio donde se pueden relacionar también con colectivas, asociaciones que sensiblemente les acompañarán, como Yumana en León, Guanajuato, que acompaña a madres y a padres de hijas, hijos, hijes de la diversidad sexual y de género, y que lo hacen con tanto amor, creando una red segura de familias diversas. Maravilloso. Y me imagino que cuando se sienten acompañados empiezan a romper todas estas barreras, ¿no? Porque yo creo que la primera barrera que sufre una familia ante esto es el rechazo. Y cuando ya sientes que tienes una comunidad, puedes hacerlo y defender las necesidades de tu hijo, puedes defender a tu hijo, como decías ahorita, ¿no? La parte de la aceptación, del amor, de la contención que te puede dar un padre, una madre de familia, mientras tú sientas un espacio seguro en donde lo puedas abrir abiertamente. Exacto. Te vas a sentir con esta contención y confianza de hacerlo sin que te importen los juicios que te pone la sociedad. Y que puedas, reitero, pertenecer. Eso, pertenecer. Esa es la palabra, pertenecer. Tenemos riesgos psicosociales muy latentes en las poblaciones de la diversidad sexual y de género derivadas del rechazo. Y esto es ansiedad, aislamiento, depresión, consumo que puede evolucionar al abuso de sustancias, ideación suicida o Eli, suicidio consumado. Yo creo que hoy como sociedad es importante que hagamos un llamado a entender que las personas de la diversidad sexual y género pertenecemos y que nuestras vidas importan. Decirle a toda persona que vea tu podcast, que lo escuche, que las personas de la diversidad sexual y de género estamos en los medios financieros, estamos en los medios de comunicación, estamos en las instituciones educativas, estamos en el comercio informal o formal, estamos en la política. Estamos en la administración pública y con amor decirles, estamos en sus familias, somos parte y no vamos a ganar nada con negarlo. Es mejor crear espacios seguros donde podamos cuestionar, reitero, cuáles fueron las creencias que consolidamos respecto a aquello que escuchamos o se nos enseñó, que podamos atrevernos a confrontar esas creencias equivocadas que solo se traducen en la segregación y en el dolor de alma para otra persona. Aprovechar el espacio para decirle a las personas que te siguen, Eli, que hoy las personas trans son quienes enfrentan muchísimo mayor dificultad, porque al final un hombre cisgénero gay como yo tiene el privilegio de una identidad masculina, pero quienes siguen enfrentando mayores violencias son las mujeres de la diversidad sexual y de género. En este caso, las mujeres lesbianas y las más discriminadas, las mujeres trans. Entonces, si una mamá que en este momento se cuestiona qué puedo hacer por mi hija, qué puedo hacer por mi hijo o hija que pertenece a la diversidad sexual y de género, mamá, primero que nada, antes que buscar entender, respetar, que no haya nada en tu comunicación, nada en lo que vayas a verbalizar que lastime el alma o el autoconcepto de esa persona que estuvo en tu vientre. Fíjate que creo que hace como 3 años, es 2026, en 2021 2020, ya van a ser 6 años, cuando yo abro mi orientación sexual con mi familia. Lo abro con mucho respeto, no buscando vulnerar a mi madre, sino mi mamá entiende que también tiene, como mi mamá, con la actividad que tengo, pues poner al servicio nuestras propias experiencias. Mi mamá me hizo un comentario en algún momento: hijo, lo bueno es que, tú eres gay, hijo, pero tú te vistes como hombre, eres un hombre y no eres como estas que se van a poner tacones y van a... Y en ese momento yo le respondí, no, mamá, no, ¿cómo crees? Desde toda mi cis heteronormatividad internalizada. Claro. Me fui deconstruyendo y entendí que respondí muy mal.
porque seguí respondiendo desde los prejuicios no hechos conscientes. Tiempo después, mi mamá me vuelve a hacer el comentario en compañía de una tía y otra tía días cercanos me hace el comentario. Y ahí es donde ya paro la situación en seco y ya con un proceso de deconstrucción iniciado, contesto y digo, aguas, porque ustedes están hablando con este ejemplo de una mujer trans. ¿Y si yo fuera una mujer trans? ¿Y si no se tratara de un hombre homosexual como yo, entonces qué? ¿Habría dejado de tener el derecho a llevar tu apellido? ¿Habría olvidado todo lo que me enseñaste en mi niñez? ¿Habría dejado de estar en tu vientre? ¿Dejaría de tener el derecho a llamarme tu hija? ¿Dejaría de haber recibido todos tus valores y toda tu orientación? Tengamos mucho cuidado con estos comentarios, les dije, porque si en este momento alguien cercana, una mamá, se quisiera acercar contigo a decirte no sé qué hacer, ayer mi esposo corrió a Martín, nuestro hijo de la casa, bueno, ya no sé qué es porque nos dijo que se identifica como una mujer, es que no sé qué hacer. Si ella se quisiera acercar, mamá, tía, a decirte que su hijo, que está entendiendo que más bien es su hija trans, le acaba de decir que se identifica justo como una mujer, al escucharte decirme eso, no te lo van a compartir. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que esa mamá va a apoyar a su esposo con la idea de haberle corrido de la casa para que reflexione, repiense y se le pase esa etapa de confusión, que no es una confusión. Esa chica trans solo va a irse a la calle a confirmar lo que el inconsciente colectivo siempre le enseñó. Está destinada al rechazo desde todo el prejuicio hacia las identidades trans. Y entonces tal vez en su escuela le van a correr. ¿Por qué? Porque la escuela tal vez desde los mismos prejuicios no internalizados, ¿no? Que se han venido replicando, pues no van a saber qué hacer, no van a querer tener más problemas, se va a ir de la escuela, no va a obtener el certificado de preparatoria, allá afuera la iniciativa privada no le va a contratar bajo el pretexto de que no tiene ni siquiera el certificado de prepa, cuando en realidad no le quieren contratar porque se trata de una mujer trans. Y entonces, en esa soledad, habrá alguien que tal vez entienda muy bien esas necesidades psicológicas no atendidas, el crimen organizado. Y el crimen organizado le va a decir, no te preocupes, somos tu familia, allá afuera no te quieren dar trabajo, no pasa nada. Esto que tengo aquí te lo entrego, que nadie lo vea, llévalo 4 cuadras. Cuando lo hayas entregado, regresa y te va a pagar, y te va a pagar muy bien. Y en el momento en que le paguen, va a decir, wow, pues estuvo bien no estudiar porque además me están pagando en realidad muy bien. Pero luego van a empezar otro tipo de violencias, entre ellas la sexual. Y entonces ella va a empezar a internalizar y a darse cuenta a dónde se metió. Y cuando quiera salir, ya no va a poder. Y va a llegar el punto en el que tal vez terminen con su vida. Y tal vez eso quede cerrado como un crimen pasional y se dé el carpetazo. Y eso es lo que hoy desde esta Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género queremos visibilizar. Estas son realidades dolorosas que por primera vez en la administración pública en Guanajuato estamos atendiendo, vinculándonos de maneras adecuadas con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Economía, con el DIF, con la Fiscalía General del Estado. Estamos buscando impulsar políticas públicas. Siéndote franco, tenemos una pendiente cuesta arriba enorme. Estamos atendiendo años estructurales en contra. Lo importante es que ya empezamos. Y por eso tenía que venir contigo, para que las mamás y los papás escuchen esto y llamen a sus hijas, hijos, hijes. Y me encanta esta guía que me acaban de regalar, porque la abrí y estuve observando que aparte pues del miedo, y si quieren como información valiosa y que conozcan, aprendan de términos, de cuáles son los roles de género, la diversidad, lo pueden leer y pueden ir informándose. Quiero dejar también muy claro, ¿no? Esto precisamente por sí, hijo, sobrino, primo, el que te encuentras vendiendo cosas, no sé, abrirnos a ser empáticos con la gente que estamos viendo, porque yo creo que la información es el poder también para empezar a cambiar tu estructura mental. Totalmente. Si empiezas a informarte y a entenderlo de una manera más empática, más sensible, puedes empezar a cambiar tu actitud ante personas de orientación sexual diferente. Sí, ante las disidencias. Y Eli, acabas de decir algo hermoso. Espero no salir mucho del tema, pero tengo que ser muy puntual.
el desconocer un tema, la ausencia de dolo no exime de hacer daño. Hoy toda persona que pertenece a esta sociedad está convocada a la responsabilidad de informarse, como tú lo acabas de decir. La historia nos lo ha enseñado. Voy a decir algo muy fuerte, Eli. La ignorancia mata. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató gente desde la ignorancia. Miles de personas judías, acompañado Hitler de personas pseudocientíficas que se atrevieron a posicionar el concepto de supremacía racial cognitiva que hoy científicamente sabemos que no existe. Es decir, yo como mexicano físicamente puedo tener muchísimo menor cuerpo que una persona de un país nórdico muchísimo más alto y fuerte. Bueno, esas diferencias físicas existen, pero la supremacía racial cognitiva hoy está comprobado que no existe. Desde ese principio inexistente, Hitler se justificó para asesinar a miles de personas. El Alabama lacerante de los Estados Unidos en los años 60, las personas afroamericanas no podían por ley usar el mismo transporte público, no podían usar los mismos baños. Esa segregación racial agredió la necesidad psicológica de pertenecer de miles de personas afroamericanas. Se agrede tu autoestima, tu salud mental. Lo quiero reiterar, la ignorancia mata. Y las personas de la diversidad sexual y de género han sido violentadas de múltiples formas. Destruyes la integridad y la fuerza psíquica de una persona cuando la rechazas. La información, Eli, es poder, y es poder, por supuesto, también para construir sociedades muchísimo más seguras. Cuando este enero pasado establecíamos la política de baños inclusivos en la feria desde el enfoque de derechos humanos, los llamados baños libres. Tenían toda una justificación desde el enfoque de derechos humanos para que estos baños pudiesen ser usados por cualquier persona, prioritariamente perteneciente a grupos históricamente vulnerados y discriminados, entre ellos las personas de la diversidad sexual y de género, personas que viven con algún tipo de discapacidad, personas de algún pueblo y o comunidad indígena, que tal vez no leyeran alguna señalética en su lengua madre, etcétera. Y entonces, pues, hubo muchas violencias en redes sociales hacia esta estrategia, muchos memes, mucha desinformación. Pero el día que se inaugura la feria, algo que tocó mi alma fue que estaba yo justamente dando una entrevista a unos cuantos metros de los baños libres con su respectiva señalética y veo salir a una madre con un hijo. Y escucho que el hijo le pregunta a su mamá, mamá, ¿entonces esos baños son para gays? Y entonces puse atención, sí, claro, así de qué le va a decir la señora, ¿no? Y entonces la señora le respondió con un enorme amor y le dijo, hijo, esos baños son para personas que se identifican con... Pero le respondió tan empática y con tanto amor que me bloqueé, ya no escuché qué más dijo. Me quedé friqueado de le respondió muy bien y con paciencia y con amor. Y entonces me le quedo viendo, me volteé a ver, nuestras miradas se conectan y le digo, gracias. Así como que me tocó el corazón, le digo, gracias. Y se acerca y me dice, gracias, ¿por qué? Le dije, porque estoy escuchando la naturalidad con la que le responde a su hijo. Y me dice, no tienes nada que agradecer. Mi hijo tiene una madre lesbiana. Y entonces me dice, y ella es mi pareja. Y entonces le habla, le grita y voltea su pareja. Y era una mujer que minutos antes había salido del baño haciendo uso de silla de ruedas. Entonces su pareja, la otra madre de ese hijo, no solo era una mujer lesbiana, sino que además era una mujer que vivía con discapacidad. Y yo creo que las personas, cuando no estamos atravesadas por realidades que no son las nuestras, pues muchas veces hablamos desde la comodidad, ¿no? Que es algo que en el enfoque de derechos humanos pues le llamamos el privilegio. Cuando una realidad no es la tuya, tienes que aprender a respetar y a comunicar con honestidad si no sabes del tema y mejor guardar silencio porque tú no sabes si lo que vas a decir va a generar rechazo y no conoces las consecuencias que se derivan del rechazo. Entonces, a mí esa experiencia, ese día con esas dos madres, el primer día de la feria, me alcanzó para blindarme de todo comentario que viniera desde la no vivencia de pertenecer a un grupo de atención prioritaria. Yo vi salir a dos mujeres lesbianas, violentadas por el patriarcado, violentadas por el machismo. Yo vi salir a una madre que vive con discapacidad. Cuando una realidad no es la tuya, si no la puedes entender, al menos respétala. Gracias.
el respeto a todo ser vivo, ¿no? A todo ser humano, por favor. Totalmente. Yo quisiera seguir platicando y que me siguieras contando porque, híjole, este tema todavía nos falta muchísimo, nos falta hablar muchísimo de él todavía, visibilizarlo. Sí. Pero ya estamos terminando este Sí. capítulo. Ricardo, ¿qué le quieres decir a las personas? ¿Con qué quieres cerrar a las personas que nos van a estar viendo? Pues yo les quiero decir que si ahí hay una madre o padre que me esté escuchando y que tenga a una hija, hijo o hija de la diversidad sexual y de género, le ame mucho. Que le recuerde que ahí tiene madre, que ahí tiene padre, para enfrentar a una sociedad que todavía se está deconstruyendo. Eso, que les hagan sentir mucho amor. Y si tus hijas, hijos o hijas no son de la diversidad sexual y de género, edúcales para el respeto, edúcales para la inclusión, para salir estando listos para heroísmos sociales que abracen e incluyen a todas las personas. Eso es lo que necesitamos. Te agradezco muchísimo tu participación en este capítulo. Sé que, híjole, es valiosísimo para todas las personas que nos van a estar viendo, para la sociedad, porque necesitamos generar un impacto, un cambio significativo en nuestras crianzas. Desde ahí viene todo, desde la aceptación de mamá, papá, la contención, y de ahí te agradezco también que nos dijiste a dónde pueden acudir, las redes de apoyo que tienen. ¿Nos las puedes recordar nada más? Claro que sí. Por favor, búsquenos en redes sociales a la Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género, adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos, que abrió nuestra gobernadora por primera vez. Es la única Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional y es la única Subsecretaría de Diversidad Sexual y Género también a nivel nacional, impulsada, reitero, por la lucha social. Importante visibilizar también eso. Nos encuentran en redes sociales como @derechosgente, Instagram, Facebook, X, y a su servidor como subsecretario de diversidad me encuentran en mis redes @GarciaRicardoMXL. Gracias de corazón. Estamos ahí para toda persona que nos busque. Muchas gracias. Gracias por haber venido aquí. Y recuerden que si tienen algo que compartirnos, si quieren alguna información valiosa, que traigamos algún invitado que nos pueda generar un impacto social o quieran compartir su historia de vida, no olviden suscribirse, comentar y compartirlo. Nos vemos en el siguiente capítulo.